Doctor, ¿por qué la Argentina está testeando tan poco? ¿Hay alguna explicación? ¿Es una estrategia? ¿Es un problema económico? Estamos al día de hoy en el puesto 65, 63 del mundo en cuanto a testeos por cantidad de habitantes. La verdad que es muy poco y en números absolutos mucho más. Y además si comparamos con el porcentaje de positividad es muy alto comparativamente con otros países. ¿Cuál es la razón por la que se testea tan poco en la Argentina? Bien, voy a contestar primero lo de los testeos. Siempre lo dijimos, para nosotros lo importante es el rastreo, ¿no? Es decir, es el rastreo, son la cantidad de personas que están afectadas a hacer rastreo, ya sea territorial en los barrios o telefónico a través de centros de comunicación, que es lo que se ha desplegado en el AMBA, fundamentalmente. Hay más de 10.000 personas que salen todos los días a rastrear, ya sea a través de los centros de comunicación telefónicas, donde participan voluntarios universitarios, por ejemplo, o digamos, personal de salud, de atención primaria y de otras áreas del Estado también, y de voluntarios que se vuelcan a este trabajo. Entonces lo importante son los rastreos y el testeo va acompañando una estrategia global que son los rastreos. Cuando se compara los distintos países, yo creo que también hay que tener en cuenta distintas situaciones. Por un lado, lo que hay que ver es si todos ponen en los testeos los test diagnósticos genómicos, ¿no? Es decir, hay muchos países que suman en los testeos los test serológicos, que se hacen muchísimo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Incluso países limítrofes suman los test serológicos, que aquí en la Argentina nosotros no forman parte de la estrategia de testeo y nosotros lo tomamos exclusivamente para seguimiento, para estudios serológicos de la población, y ya llegará el momento que hagamos los estudios pertinentes para ver realmente cuánta fue la población afectada, y de hecho se están haciendo, Ciudad de Buenos Aires lo está haciendo, Provincia de Buenos Aires lo está haciendo, y también se está trabajando mucho con trabajadores de la salud. Arnaldo... Por otro lado también, en muchos países, y esto hay que tenerlo en cuenta, sí. perdón, en muchos países, el test es, hay un mercado, es decir, hay un negocio con el testeo. Aquí en nuestro país no hay tanta inversión privada. El 60% de las personas que tienen, el 60% de los test que hace el Estado son de personas que tienen seguridad social. Claro. O sea, los hace el sector público. ¿Y por qué en no otros países, no los voy a mencionar, Arnaldo, pero en muchos países... Perdón, Arnaldo, ¿y por qué no se los cobran a la seguridad social? Digamos, está bien, tu descripción es adecuada. El 60% de los test que hace el Estado se lo hace a gente que tiene cobertura privada o cobertura de obras sociales sindicales. ¿Por qué no se lo cobran? Bueno, yo no estoy planteando que si habría que cobrárselos o no, pero obviamente esto se ha empezado a cobrar, digamos, el Malbrán, por ejemplo, ya empezó a poner una tarifa, al principio no se cobraba, claro. La provincia de Buenos Aires también. Pero el problema yo no lo planteaba en cuanto a si se cobra o no, sino que también en muchos países hacer el test es algo que se ofrece, hay publicidades, cualquier persona accede a un test, y hay personas que se hacen un test todas las semanas, personas que... Porque hay inversión privada, eso es lo que quiere decir Arnaldo. Un conjunto de actividades. Hay inversión privada, y acá por eso, porque muchos de los que pagan obras sociales caras los terminan haciendo finalmente con el Estado. Entonces el Estado termina absorbiendo privados pero hay mucha público. Gente que quiere pagar test y no tiene disponibilidad. Porque los privados no han invertido. No se básicamente el Estado no invirtió nada, Adrián. El Estado no invirtió nada. Pero los que trabajan de la salud... Hay miles, podemos buscar miles de pretextos, Pero no es un pretexto, pero hay miles de argentinos sufriendo en este momento porque no hay testeos. Miles de argentinos. Si queremos, comparemos otros países, pero hay miles de argentinos que están sufriendo porque no saben dónde están parados con la enfermedad. Y lo conozco en carne propia. Miles de argentinos que tienen que demorar 7 días para poder testearse y 7 días para obtener el resultado. Miles de argentinos en todo el país. Yo no coincido que el Estado no ha invertido nada en esto, para nada. No, habrá invertido, pero mucho menos de lo que necesitaba, de lo que hacía falta. No se ha invertido mucho. Yo insisto en que forma parte de una estrategia
global y es un tema que obviamente se plantea como el testeo. Yo insisto, acá el tema principal en la estratégico es el rastreo de los contactos estrechos. Y después, bueno, voy a contestar respecto a la positividad, que eso fue otra pregunta que hicieron. Es cierto, lo de la positividad ocurre también en todos lados cuando hay aceleración, ¿no? de las curvas de contagios, cuando hay muchos contagios que empiezan a hacer mucho más la positividad. También hay también es cierto que en algunos lugares se desborda la capacidad de testeo y después se readecúa. Esto ha pasado y después vuelve, digamos, cuando se aumenta la capacidad de testeo, vuelve a mejorar ese porcentaje. Ahora también es cierto que cuando están aumentando mucho los contagios, como la tarea de carga es muy grande, también ocurre, y esto hay que decirlo, la tarea de carga es muy grande, no se cargan los negativos. Esto también ocurre, lamentablemente, porque nos da un número menor después en la cuenta. A nosotros la verdad es que no nos ha preocupado tanto en la estrategia ver cuánto es la cuenta de testeos, ni sumar los test serológicos que se hacen, pero la verdad es que esto también ocurre, las provincias dejan de cargar, y esto está ocurriendo hoy mucho en el interior del país, dejan de cargar los negativos. Y entonces podría haber más testeos de los que se cargan. Podría haber más testeos de los que se cargan y más negativos de los que se cargan. Exacto, hay mucho más testeos de lo que se cargan. Arnaldo, no te voy a poner el compromiso, ya terminamos. Ya tenemos una noche de sábado, la verdad que te hicimos transpirar, Arnaldo. No te voy a poner el compromiso de equiparar o de homologar o de comparar, pero la verdad es que está pasando lo mismo con las muertes. Claro. Ahora nos enteramos que hay muchas más muertes y esto lo sospechábamos en realidad, pero nunca tuvimos el dato concreto. Dado lo que dijo ayer la provincia de Buenos Aires, hay 3.500 muertos más de los notificados. Y seguramente cuando todo el mundo notifique todo lo que tiene que notificar, las cosas se pondrán un poco más parejas. Pero bueno, es un tema claramente de logística. Sí, no, acá lo importante es por supuesto, no ocultar los datos, reconocer si hay un problema en la carga. Esto ocurre en todos lados. O sea, España terminó cargando 18.000 muertos más. Recordemos lo que ocurrió en Chile. Acá ocurren dos cosas, ¿no? Por un lado, la dificultad en la carga. Es muy importante lo de la provincia de Buenos Aires que... acá hay que dar un dato muy importante que por ahí no todos lo conocen. La provincia de Buenos Aires tiene digitalizado el registro de las personas. Por lo tanto, puede tener una base de datos en tiempo bastante real. Esto es lo que ha permitido cruzar las bases de datos. Las provincias que no lo tienen digitalizado y lo tienen en papel, es mucho más difícil. Lo cierto es que todos sabemos que los datos de mortalidad no llegan un año después, ¿no? Esto es la verdad. Se ha avanzado la verdad que se han digitalizado, pero otras no. Que ha sido muy claro. Ojalá que dentro de un mes, cuando charlemos, avancemos en esa lista de los países menos testeados, así estamos todos más tranquilos, porque la verdad que si uno no conoce el problema, es difícil que el problema se resuelva. Pero bueno, escucharlo también nos da un poco de tranquilidad. Viene aumentando mucho la cantidad de test, estos test rápidos también van a aumentar mucho. Pero lo que hay que ver, les digo la verdad, que es lo que habría que empezar a medir, es la cantidad de rastreadores. Los países que tengan más test no significa que le haya ido bien. A ver, digamos la verdad, porque hay países que tienen muchísimos test y lo podemos demostrar, y algunos vecinos y algunos países de América que tienen más test que nosotros, pero en la estrategia general le ha ido muy mal. Lo que hay que medir, y estos países que le ha ido bastante bien, el caso de Alemania los mide, por ejemplo, es la cantidad de rastreadores. Esto es muy importante. Las personas que están en este trabajo sistemático, permanente, créanme que es un ejército que sale todos los días y es cada vez más gente y se va a volcar muchísima gente en el interior del país, más de la que está. Por ejemplo, universidades nacionales, muchísimos voluntarios de universidades nacionales. Sí, la UBA, la Facultad de Medicina, trabajando. propuso ya 8.000 voluntarios. Perfecto. Bueno, esperemos que ese ejército de buena voluntad nos ayude a todos a saber dónde estamos parados con esta enfermedad. Gracias, Arnaldo, por esta charla. Gracias a ustedes. Muy amable. Un abrazo, Arnaldo. Ha sido muy amable. Bueno. Nosotros, como verán, no compartimos la estrategia del gobierno, pero bueno, es una estrategia. Hoy tenemos alguna explicación. Ahora, no es la realidad. No es la realidad, no es lo que está pasando.
Te escuchamos, No es lo que está te pasando, escuchamos describirlo. no es lo que está pasando en ninguna parte de la Argentina. No está pasando eso. Si quieren, no sé, no digamos Mendoza, Rosario. No está pasando eso. La cantidad de mensajes que uno recibe de gente que está esperando por el hisopado, angustiada, 6 días, 7 días. Es verdad. Entonces no está pasando eso. No hay rastreadores. 6 meses tardamos. Y ahora empezamos con el ejército de rastreadores. No, está bien. Perfecto, bueno.